para todas ustedes. Las disculpas del caso por el cambio de horario. Tuve unos asuntos pendientes, pero ya estamos aquí. El día de hoy, el tema a tratar es la colocación y cuidados del catéter venoso central. Nosotros sabemos que los catéter venoso central son esenciales e indispensables en la práctica clínica, ¿no? Estos catéteres son de uso hospitalario. Hoy en día es un paso esencial para la utilización de una gran variedad de técnicas de monitorización, entre ellas la monitorización hemodinámica y tratamiento. Sin embargo, es importante que la enfermera esté familiarizada con con la manipulación, los cuidados y el manejo de estos catéteres central. ¿Por qué? Porque el uso de estos catéteres venoso central se ha asociado con una frecuencia de complicaciones infecciosas, entre las que tenemos las infecciones del torrente sanguíneo o las bacteriemias asociadas a esta colocación de catéter central. Y es una de las más frecuentes. Como consecuencia de ello, incrementan la estancia hospitalaria del paciente, prolonga la estancia del paciente en las unidades de cuidados intensivos, en la hospitalización, pero también se asocia con un incremento de la morbilidad, la mortalidad y los costos hospitalarios. Entonces, es bastante importante que la enfermera sepa, tenga experiencia, conozca sobre estos cuidados y el manejo del catéter venoso central. Entonces, definimos qué es un catéter venoso central. Es un tubo delgado y flexible que se introduce en una vena, por lo general debajo de la clavícula. Luego este tubo delgado y flexible pasa hasta llegar a la vena cava superior. Pero en sí, ¿qué es la cateterización? La cateterización venosa se define como la inserción de un catéter biocompatible. Aquí tenemos, este es el catéter biocompatible que se ingresa por el espacio intravascular, ya sea central o sea periférico, ¿no? Esta es la vena subclavia. Entonces, por aquí ingresamos este catéter con el fin de administrar soluciones que tienen alta tasa, alta osmolaridad, ¿no? Que son irritantes si se administran por vía periférica. ¿No? Soluciones, medicamentos, antibióticos, nutrición parenteral, medios de contraste, pero también para realizar pruebas diagnósticas, entre otros. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? Tenemos que educar al personal, ¿no? Al personal de enfermería que tiene relación con la inserción, cuidado y mantenimiento de los catéteres venosos centrales, porque las complicaciones del desconocimiento pues tienen un impacto negativo sobre el paciente. Otro de los objetivos es garantizar que el personal de atención en salud relacionado con esta técnica se mantenga actualizado en el tema. Es importante actualizar los conocimientos. Otro objetivo es prevenir la contaminación y disminuir la posibilidad de que el paciente sufra infección por una mala manipulación, una manipulación inapropiada del catéter venoso central. Establecer medidas para el control y la prevención de la bacteriemia relacionada al cateterismo venoso central. Como ya les había explicado, una de las consecuencias que está relacionada con la alta mortalidad son estas bacteriemias por una mala manipulación o una manipulación inapropiada o el uso de una técnica que no sea aséptica. ¿Cuáles son las indicaciones para el uso del catéter venoso central? Tenemos la monitorización hemodinámica. Dentro de la monitorización hemodinámica tenemos la medición de la presión venosa central. ¿Pero qué es esta presión venosa? Es un procedimiento que permite medir
la presión de la aurícula derecha, ¿no? Esta presión de la aurícula derecha está relacionada con la capacidad que tiene el corazón de impulsar la sangre. Y esta medición de la presión venosa central, lo normal es de 4 a 12 centímetros de agua. Es importante también para evaluar el estado del corazón o si el paciente presente insuficiencia cardíaca congestiva. Otra de las indicaciones es la dificultad en el acceso vascular. Cuando, por ejemplo, en los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos o en las unidades de vigilancias intensivas, tienen alto requerimiento de múltiples infusiones, ¿no? Llámese sedación, analgesia, vasopresores, antibióticos, hidratación. Todos esos requerimientos múltiples hacen necesaria la indicación del catéter venoso central o los malos accesos venosos periféricos, en aquellos pacientes que tienen gran edema, tienen dificultad para el cateterismo venoso periférico, entonces también es una indicación el uso del catéter venoso central. Administración de sustancias vasoactivas o tóxicas irritantes. Son aquellos medicamentos que tienen una alta osmolaridad y que son irritantes para las vías periféricas, como tenemos las drogas vasoactivas, llámese noradrenalina, adrenalina, dopamina, dobutamina, vasopresina. Esas son las drogas vasoactivas. Nitroglicerina. Los antibióticos, como por ejemplo, son antibióticos que tienen un pH muy básico o muy ácido. La vancomicina, la piperacilina, la tigeciclina, son antibióticos que tienen también alta osmolaridad y que causan irritación por vía periférica. Nutrición parenteral total, ya sabemos que la nutrición parenteral total tiene una osmolaridad mayor de 1000, ¿no? 1094 milismoles, y la tolerancia de las venas periféricas son menos de 400 milismoles. Las quimioterapias, procedimientos radiológicos y terapéuticos también es otra de las indicaciones. Acceso a la circulación pulmonar, por ejemplo, cuando se coloca a aquellos pacientes que se les va a colocar Swan-Ganz para medir la presión transpulmonar. Aquellos pacientes con circuito extracorpóreo, ¿no? Aquellos pacientes que utilizan ECMO, que están sometidos a ECMO, y la instalación de sonda del marcapaso transitorio. También es indicativo para uso de catéter venoso central. ¿Y cuáles son las vías de abordaje de este catéter venoso central, de este procedimiento? Tenemos la vía subclavia, que es la más recomendada y que es la más utilizada, ¿no? La vía subclavia. También tenemos la vía yugular, la vía femoral y el catéter central de inserción periférica que le llamamos PIC, ¿no? Que es un catéter mucho más largo, que la vía de acceso es por vía periférica, pero que total, que al final el catéter tiene que llegar a nivel de la vena cava superior, ya por encima de la aurícula derecha. No se recomienda el uso de la yugular o en todo caso de la femoral por la proximidad que tiene aquí a los cabellos, a la barba del paciente, si es varón, y porque la manipulación, el mantenimiento a esta zona es un poquito más difícil, más complicado, ¿no? Las tasas de infección en el abordaje yugular y femoral son más frecuentes, son más altos, ¿no? Es mucho más probable que el catéter se infecte cuando la vía de abordaje es yugular o femoral. Por eso que la recomendada es la subclavia. Entre los factores de riesgo tenemos la inmunosupresión, ¿no? Pacientes con inmunosupresión van a tener mucho más riesgo de infección. Los pacientes con quemaduras, porque hay alteración de la integridad cutánea, eh, mucho más riesgo que el catéter se infecte, la edad avanzada también por estado de inmunosupresión, la piel está más débil, más adelgazada, entonces hay mayor riesgo que este catéter se infecte. La malnutrición, el politraumatismo hace también
que el abordaje sea más difícil cuando un paciente está politraumatizado. Y la obesidad mórbida, que también esta obesidad, al momento de la cateterización, el paciente obeso es un poco más difícil. Entonces, es un factor de riesgo para que existan complicaciones también. Puede ser que, que el paciente con obesidad mórbida, como tiene mayor cantidad de tejido celular subcutáneo, no se aborde con facilidad la vena subclavia o la vena yugular. El abordaje es más complicado. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones durante la colocación? El neumotórax, sobre todo, es más asociada con el abordaje subclavio. ¿Por qué? Porque por la proximidad que tenemos del abordaje subclavio con la proximidad con el ápice pulmonar. Entonces, al momento de los múltiples intentos, puede ser que se lesione el pulmón, la pleura, y el paciente haga neumotórax. El hemotórax, por la proximidad que tenemos de la vena subclavia con la arteria subclavia. Entonces, como una parte de una complicación puede punzarse la arteria subclavia, entonces eso va a llevar a que haya sangrado. Y el sangrado, el control del sangrado a ese nivel es mucho más difícil. El émbolo aéreo, ¿no? Que ingresa el torrente sanguíneo, pues más de 20 centímetros cúbicos de aire. Entonces, esa es otra de las complicaciones. Los hematomas y las arritmias. ¿Por qué las arritmias? Porque al momento de la colocación del catéter puede ser que también se punce el nervio frénico por la proximidad que tenemos con el nervio frénico. Posterior a la colocación tenemos la inflamación de la flebitis, las trombosis venosa, las infecciones en el sitio del catéter. Posterior a la colocación son complicaciones más frecuentes. La sepsis asociada al catéter venoso central, las bacteriemias asociadas al catéter venoso central y complicaciones mecánicas, ¿no? Pero de todas estas complicaciones, una de las más severas son las bacteriemias, que son las infecciones del torrente sanguíneo, ya cuando el microorganismo ha invadido el torrente sanguíneo, entonces hay clínica, el paciente se descompensa severamente, hasta llega a un estado de shock. ¿Cuál es el equipo necesario para la colocación del catéter venoso central? ¿No? Anteriormente utilizábamos, bueno, la técnica es estéril, ¿no? Eso sí, de cajón, la técnica totalmente estéril, desde gorro, mascarilla, mandilón, guantes, tiene que ser técnica estéril. Pero anteriormente utilizábamos estos mandilones que son reusables, mandábamos, enviábamos a esterilizarlo, pero ahora ya no. Utilizamos los mandilones que son descartables, pero estéril. Entonces, tenemos el equipo necesario, tenemos gorro, ¿no? Bata, mascarilla, las bandejas, los guantes estériles, el mismo catéter. Utilizamos de 3 lumen, que es lo más frecuente que se utiliza, el catéter venoso central de 3 lumen. La solución antiséptica, utilizamos alcohol a 70 grados y con yodopovidona, solución de yodopovidona, si es que no tenemos clorexidina al 2%. Gasas estériles, las jeringas estériles, todo con técnica estéril. Lidocaína, equipo de venoclisis, los conectores libres de aguja y los apósitos transparentes que también tienen que ser estériles o los llamados de Gader. Entonces, el catéter venoso central tiene requisitos. ¿Cuáles son de ellos? Que es blando, flexible, ¿no? Es radiopaco para control radiológico, o sea, sobre todo en aquellos operadores que no tienen mucha experticia al momento de la colocación o que son novatos. En ellos es importante y es imperativo el control radiológico, ¿no? Para ver si el catéter está en buena posición. Los materiales más usados en la confección del catéter son el material de polivinilo, el PVC, el polietileno
y el PTFE, que es el teflón, que es uno también que nosotros no tenemos en nuestro medio, pero sí contamos con los catéteres de PVC o los de polietileno o los siliconados, ¿no? Silicona con poliuretano. Estos son los catéteres más frecuentes que tenemos. Aquí tenemos 3 lumen y aquí tenemos de 2 lumen. Esos son los más utilizados en el ambiente hospitalario, en las unidades de cuidados intensivos, en las unidades de vigilancia intensiva, en las unidades de cuidados intermedios. Pero para realizar este procedimiento se debe tener las siguientes consideraciones anatómicas. La vena subclavia, saber de anatomía, desde dónde a dónde se extiende la vena subclavia. Entonces tenemos que el borde lateral de la primera costilla, ¿no? Acá está la costilla, hasta la articulación externo clavicular. Acá está la articulación externo del esternón y de la clavícula. Esta es la primera costilla. Entonces, aquí tenemos la vena subclavia. ¿Qué es lo que forma un tronco común? ¿Cuál es el tronco común? Este es el tronco común. Vena subclavia, vena yugular interna, tronco común. Entonces, el catéter ingresa por aquí y llega hasta la vena cava superior a 4 o 5 centímetros por encima de la aurícula derecha. Entonces la vena subclavia se sitúa por debajo de la clavícula. Ya les he explicado, se ha mencionado que esta es la vía de abordaje ideal, ¿no? La más utilizada. ¿Por qué? Porque el mantenimiento, el control de las infecciones, es más fácil controlar la infección, es más fácil también los cuidados de enfermería cuando el abordaje es a nivel subclávio. Entonces, tenemos que observar la proximidad con el nervio frénico, porque si el operador punza el nervio frénico, ¿qué es lo que pasa? El paciente puede realizar paro cardíaco al momento que se está abordando, se está realizando el abordaje subclavio. Y aquí tenemos también la arteria, mira, la proximidad con la arteria subclavia, la proximidad con el nervio frénico, entonces hace que esta, si bien es cierto, es la vía de elección, el abordaje de elección, pero también las complicaciones son más frecuentes, ¿ya? Cuando el abordaje es subclavio. Es importante también saber las distancias aproximadas para saber si es que ha habido o no desplazamiento. Una vez colocada el catéter venoso central, tenemos que saber si ese catéter está bien ubicado, está como lo dejó el médico o ha sido desplazado, ¿no? Entonces tenemos que conocer las distancias aproximadas. Desde la vena yugular interna derecha a la vena cava, debe haber un aproximado de 16 centímetros. El catéter mide 20 centímetros. Entonces, si el abordaje es por la vena yugular, yo tengo que saber que mi catéter, 4 centímetros del catéter va a estar afuera, ¿no? Desde la vena subclavia derecha a la vena cava hay 18, aproximadamente 18 centímetros. Entonces, tengo que saber que 2 centímetros del catéter van a estar afuera. De la vena yugular interna izquierda a la vena cava, 19 centímetros. Y de la subclavia izquierda a la vena cava hay un aproximado de 21 centímetros. Pero el catéter mide 20, ¿no? 20 centímetros nada más mide el catéter. En el preprocedimiento aquí tenemos que se tiene que hacer un meticuloso lavado de manos. Aquí tenemos pues todo el instrumental requerido. Tenemos las pinzas, el bisturí, el mismo catéter venoso central, las llaves de triple vía, las jeringas, la riñonera, el tegader, todo con técnica estéril. Se calza los guantes, se lava las manos, se coloca el mandilón, luego viene a colocarse los guantes estériles y luego ya con todo el procedimiento. Estos son los campos estériles que nosotros, también estos campos reusables lo hemos reemplazado por campos quirúrgicos estériles.
Aquí tenemos las partes del catéter, tenemos la jeringa de inserción. Con esta jeringa, ya lo van a ver en un video que tenemos más adelante. Esta es la jeringa de inserción, este es el bisturí para hacer la apertura de la piel. Ya muchos de estos no los utilizan ya los médicos. No, basta con el dilatador para dilatar la piel y que ingrese el catéter. Tenemos la guía metálica, ¿no? Esta guía, el dilatador y el catéter propiamente dicho. Y estas mariposas es para darle soporte al catéter, para evitar el desplazamiento. Entonces, ¿cuáles son la clasificación de los catéteres venosos centrales? Tenemos los transitorios, dentro de ellos están los de inserción percutánea, los catéteres centrales de inserción periférica, que son transitorios, o tienen un periodo limitado. Por ejemplo, 10 días hasta 12 días máximo son transitorios. Se inserta a través de las venas subclavia, yugular o venas de la fosa antecubital para llegar a la vena cava superior y de ahí a la aurícula derecha, ¿no? Ah, se usan por un periodo de tiempo limitado hasta 10 días, por lo que se denominan catéter transitorios o temporales. Bueno, es un procedimiento que su uso se ha generalizado para administrar soluciones hiperosmolares, como yo les dije. O sea, es de inserción periférica, pero este catéter es tan largo que va hasta la vena cava superior, como les he explicado. Para administrar soluciones hiperosmolares y algunos agentes inotrópicos. Los catéteres permanentes tunelizados nosotros normalmente no los utilizamos, han quedado ya desfasados, pero en algunos casos se utilizan. Nosotros normalmente no utilizamos estos catéteres venosos central tunelizados. Se instala realizando un túnel, como ustedes pueden ver aquí. Es es una tunelización que se realiza entre la clavícula y el pezón del paciente. En ese espacio se realiza la tunelización del catéter que llega hasta la aurícula derecha a través de la vena yugular externa. Se utilizan en pacientes que requieren tratamientos por periodos prolongados en forma continuada o intermitente. Aquí, como ya les había mencionado, el sitio de elección subclavio tenemos, en el sitio de elección subclavio tenemos los pros y los contras. Dentro de los pros tenemos que es un gran vaso, que tolera altos flujos, es de fácil curación y mantenimiento, sin restricción para el paciente y está asociado con una baja tasa de infección, como ya les había mencionado, porque a ese nivel se permite una mejor manipulación y un mejor cuidado de este catéter central, cuando el sitio de elección es subclavio. Dentro de los contras, tenemos que está cerca del vértice pulmonar, cerca de la arteria subclavia, como ya les había, tenemos, ¿no? Proximidad, arteria subclavia, vértice del pulmón y nervio frénico. Entonces, eso lo hace que sea una de las contras. ¿Por qué? Porque cerca del vértice pulmonar, al punzar el vértice pulmonar, pues tendríamos un neumotórax. Cerca de la arteria subclavia un hematoma. Y en esa área es difícil control el sangrado porque no podemos hacer hemostasia porque ahí está la clavícula, hay un hueso. Y riesgo de neumotoras, como ya les había explicado. Puntos importantes en la colocación del catéter venoso central. Se tiene que orientar al paciente y al familiar sobre el procedimiento que se va a utilizar, se le va a realizar. Se tiene que verificar la firma del consentimiento informado, porque es un procedimiento que implica mucho riesgo. Entonces, hay que hacerle firmar al paciente o al familiar un consentimiento informado. Reunir el equipo necesario que tenga experiencia en el abordaje de estos catéteres, asistir durante el procedimiento, la asistencia es bastante importante, que el personal técnico que asista durante el procedimiento tenga esa capacidad
verificar control radiográfico post colocación del catéter, verificar en la historia clínica una orden, o sea, la indicación para usar el catéter venoso central, la indicación de colocación del catéter venoso central y anotar en la historia clínica la realización del procedimiento. Hay que anotar. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería de esta cateterismo venoso central? Como cuidado general, la higiene de manos, lavado con agua y jabón y posteriormente con solución hidroalcohólica. Nosotros utilizamos la clorexidina al 2% como antiséptico. Manipular lo mínimo indispensable el catéter, ponerse guantes estériles para cada manipulación. No vuelvo a mencionar, para la manipulación del catéter siempre es con guantes estériles. La técnica estéril no debemos romper. Posición adecuada y cómoda del paciente y del personal. Verificar siempre la permeabilidad de cualquier catéter, ¿no? Tenemos que verificar la permeabilidad. Se tiene que permeabilizar con solución salina al 0,9, ¿no? Hacer la técnica del push-up, esa técnica en la cual instilamos 20 mililitros de solución salina al 0,9% y nos detenemos en cada 5, con la finalidad de que se genere turbulencia y se pueda limpiar el lumen del catéter. Las conexiones para una nueva infusión deben manejarse con técnica estéril, ya les he mencionado. La restitución periódica de equipos, líneas y conexiones disminuye la incidencia de colonización, o sea, en los cambios. Los cambios de los equipos, de la línea de infusión, disminuye la incidencia de colonización, por lo que es aconsejable cambiar, o sea, los equipos, las líneas de infusión cada 72 horas. Eso es lo recomendable. El cambio de soluciones se debería realizar cada 24 horas. Por ejemplo, si se prepara una solución de analgesia, un tramadol, ¿no? 300 miligramos de tramadol es 100 mililitros de solución salina. Así no se haya terminado en las 24 horas, hay que hacer el cambio de esa solución. Los equipos para el paso de elementos sanguíneos, llámese paquete globular, llámese plasma fresco congelado, plaquetas, deben desecharse y cambiarse después de su uso. Tenemos que garantizar la permeabilidad del catéter, como ya les había mencionado, y irrigar con solución salina, normal. Fijar con seguridad cualquier tubo o aditivo. Hay que fijar al catéter para evitar los desplazamientos. Maneje con técnica séptica los líquidos administrados. Orientar al paciente con catéter venoso central sobre sus cuidados que tiene que tener, ¿no? Sobre la monitorización. Si el paciente está despierto, señor, usted tiene un catéter ahí, por favor, con cuidado, al momento de incorporarse, al momento de darse vuelta, de hacerse su movilización, el paciente tiene que ser consciente de que tiene que cuidar el catéter venoso central. Se debe cubrir todas las llaves de 3 vías o los dispositivos libres de aguja cuando no estén siendo utilizadas. Hay que cubrirlos. Cambiar los equipos cada 72 horas y preferiblemente si el paciente está recibiendo nutrición parenteral, se tiene que optar por el sistema cerrado libre de aguja. Desinfectar las conexiones del catéter, los conectores de agujas y los puntos de inyección con alcohol al 70%. Antes de acceder al catéter, se tiene que hacer la desinfección, ¿no? Esta desinfección tiene que durar mínimo 10 segundos con una solución alcohólica al 70%. No utilizar ningún fluido que se vea turbio o que sean soluciones incompatibles, que generen turbidez o que tenga pérdida, roturas, cambio de color o esté vencido. No debemos utilizar ningún fluido con ese aspecto. Utilizar vías de dosis única cuando sea posible. No combinar contenidos sobrantes. Limpiar el diafragma del vial, o sea, del vial de los medicamentos con alcohol al 70% antes de insertar la aguja en el vial. Es importante hacer la desinfección.
Descartar el vial multiuso si la esterilidad se ve comprometida, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos midazolam. El midazolam viene en 50 miligramos en una frasco ampolla, pero el doctor dice en 10 mililitros. El doctor dice, ponle 1 mililitro. Nosotros ya insertamos, pero antes de insertar la aguja en el vial, tenemos que hacer la desinfección. Y si es un vial multiuso, si ya la esterilidad se ve comprometida, es mejor descartar todo el frasco ampolla, no el vial. Entonces, el catéter venoso central tiene un lumen distal, un lumen medial y un lumen proximal. Y estos lumen, cada uno, pues, sirven para el lumen distal, por ejemplo, sirve para monitorizar la presión venosa central, monitoreo hemodinámico. El lumen distal es el lumen que va directamente hacia la aurícula derecha, ¿no? Directamente. Es un lumen más, un poco más grande que los otros. Por ahí también administramos hemoderivados, administramos alto flujo de líquidos, líquidos viscosos, medicación. Es un lumen también que está indicado para la extracción de muestras sanguíneas laboratoriales. El lumen medial, si bien es cierto, también se puede indicar medicación y sangre, pero utilizamos mayormente el lumen medial para la administración de vasoactivos, llámese vasopresores o vasodilatadores. Y el lumen proximal es un lumen, si es que el paciente va a estar sometido a nutrición parenteral, pues que sea un lumen único, especialmente para la nutrición parenteral. O, en su defecto, un catéter especialmente para nutrición parenteral. Curación del catéter venoso central. Cambiar los apósitos, estos apósitos transparentes. Si se torna húmedo, o si está flojo, si está notablemente sucio, pero si no, si este está en óptimas condiciones, hasta 5 días dura este apósito transparente aquí en el catéter venoso central. Tenemos que para hacer la curación necesitamos toda técnica estéril, guantes estériles, gasas estériles, jabón antiséptico, agua estéril y este tegader o apósito transparente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lavarse las manos con jabón antiséptico para prevenir infecciones cruzadas, colocarse los guantes desechables y retirar el apósito que había anteriormente, ¿no? Si es que vamos a hacer la curación, si vemos que el catéter está sucio, tenemos que retirar el apósito. Entonces, ¿cómo? ¿Con qué? Con guantes desechables. Retiramos el apósito con los guantes desechables para preparar el área donde se va a trabajar. Colocarse los guantes estériles, la manipulación del área tiene que hacerse asépticamente. Realizar la curación del área del catéter con solución de clorexidina. Antes se utilizaba clorexidina al 4%, pero actualmente estamos utilizando solución alcohólica de clorexidina al 2% o yodopovidona y se deja actuar por 30 segundos, así como se ve. Aquí estamos utilizando yodopovidona, pero como ya contamos con la clorexidina en solución alcohólica al 2%, las curaciones las estamos haciendo con ese antiséptico. Disminuye los riesgos de infección y la flora transitoria de la piel. ¿Por qué? Porque la clorexidina, el efecto residual es mayor. Su tiempo de acción hay que dejarlo que actúe de 30 segundos hasta los 2 minutos para cubrir todo el efecto y que tenga el efecto residual esta clorexidina. Coloque los pneumopósitos protegiendo el sitio de inserción del catéter. Tenemos que proteger el sitio de inserción del catéter y colocar los nuevos apósitos. Permite asegurar la higiene del área. Observe la permeabilidad del catéter. Tenemos que evaluar que este catéter esté permeable, ya les he explicado, con solución salina, ¿no? Generando turbulencia dentro del catéter para lograr la permeabilidad. Si nosotros tenemos permeable este catéter, vamos a administrar que se administre un adecuado flujo de los medicamentos. Rotule con fecha y hora la firma y cambio de apósitos.
¿no? Estos apósitos transparentes ya vienen aquí con una especie, con un adhesivo en el cual podemos colocar la fecha que se ha realizado la curación, la fecha del turno. Mantiene el equipo de trabajo actualizado, ¿no? Cosa que yo de repente descanso 3 días, vengo después de mi tercio, después de 3 días y voy a visualizar el catéter. Ah, ha sido curado el 17 de octubre, ya estamos 20. Todavía no, si está en buenas condiciones, todavía no, le damos 2 días más, ¿no? Hasta 5 días puede durar si está en buenas condiciones este apósito. Lavarse las manos al terminar el procedimiento para disminuir el riesgo de infecciones cruzadas. Anotar el procedimiento en la historia clínica, colocando el estado y condición del sitio de punción, ¿no? Si nosotros sabemos que el sitio de inserción, si está enrojecido, si está, la piel está limpia, está sana, entonces colocar todo el estado y la condición del sitio de punción. Se cumple con el aspecto legal y mejora la comunicación también con el equipo de trabajo y por ende la toma de decisiones en el tratamiento del paciente. No basta saber, se debe también aplicar. O sea, no sirve de nada conocer, saber, tener conocimientos teóricos, sino también aplicarlos. No es suficiente querer, se debe también hacer, ¿no? Nosotros queremos hacer muchas cosas, pero no es suficiente solo querer. Hay que hacer, hay que ejecutar también. Johann Wolf. Y aquí les he traído un video para que ustedes puedan ver la colocación del catéter central realizada por el doctor Franco. Es el residente 3 de medicina intensiva del Hospital Trechimol. Él es el doctor Franco y ella la técnica que también tiene mucha experiencia al momento de la asistencia, porque los que asisten son los técnicos que asisten al médico en la colocación del catéter venoso central. Entonces ahí está colocándose los guantes estériles. Es un paciente que ha tenido un infarto cerebral y que ha sufrido una descompensación. Entonces necesitamos medicamentos que mejoren la perfusión cerebral y esos son administrados por una vía central, por un catéter venoso central. Entonces ahí está la indicación. En la técnica, le está asistiendo, está dando el catéter venoso central al doctor. Aquí tenemos el dilatador, la guía metálica, el catéter propiamente dicho, los campos estériles que le digo que ahora todo es descartable, las gasas estériles, las jeringas estériles, equipo de curación, la jeringa para la administración también, la riñonera, que es una riñonera en la cual hay solución salina. Ahí le está dando el equipo de cirugía menor y el equipo de curación. Bueno, nosotros ya no estamos suturando los catéteres ya por un tema de integridad de la piel, pero el señor como estuvo con agitación psicomotriz y se tuvo un autorretiro, un retiro espontáneo del catéter anterior, es por eso que en esto sí se le va a suturar el catéter. Sufrió un autorretiro del catéter, el señor mismo se jaló el catéter. Aquí el doctor está haciendo el cebado
y la verificación de la permeabilidad del catéter venoso central. Es un catéter de poliuretano, como ustedes pueden ver. Es un catéter de 3 lúmenes. Y para la permeabilidad utilizamos solución salina. Utiliza lidocaína porque es un procedimiento doloroso también. Entonces, hay que anestesiar la zona donde se va a trabajar. Él está pidiendo isodine para hacer la aseptización de la piel, aseptización de la isodine, utiliza el doctor isodine, pero previamente a eso ya se había hecho una desinfección con espuma de clorexidina al 2%. Ahí el doctor está aseptizando el abordaje subclavio, pero también el abordaje yugular, de tal manera que si el procedimiento es frustro al nivel subclavio, ya tiene preparada también la zona yugular y abordaría también la zona yugular, en caso de no tener éxito a ese nivel. Nuevamente aseptiza con yodopovidona, deja que actúe, aseptiza alcohol, deja que actúe y nuevamente yodopovidona. Y ahí retira el exceso con alcohol. ¿Cuántas veces estamos aseptizando? ¿Se dan cuenta? La importancia de la aseptización y del cuidado, porque una infección en ese catéter y el paciente se puede morir. Ahí está fenestrando el campo, está haciendo el corte. Es un campo estéril, como le digo, un campo estéril y descartable. Ya está delimitando el área, el abordaje. El doctor va a hacer su abordaje a nivel subclavio. Está midiendo ahí. A ver, un momentito. Acá está el siguiente. Ahí está delimitando. Divide en tres la clavícula e ingresa por la parte media. Ahí está administrando la lidocaína. Divide en tres la clavícula y aborda por el tercio medio. Mire cómo delimita. Está ahí midiendo. Debajo de la clavícula. Ahí está. Agarró. En el primer intento, no.
Ingresa la guía, esa es la guía metálica, ingresa. En el momento que ingresa la guía, retira la aguja. Ahí, retira la aguja. Limpia. Ahora va a dilatar la piel, ese es el dilatador. Va a aperturar la piel ahí para que pueda ingresar el catéter. Ese es el dilatador. Va a hacer una apertura en la piel, miren ustedes cómo hace la apertura en la piel. Ahí, dilata, 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 para que el catéter ingrese con facilidad. Como ustedes pueden darse cuenta, solamente con el dilatador es suficiente, ya no es necesario cortar la piel ya con el bisturí. Y ahí ingresa el catéter. Ahí está el catéter. Ahí está la punta del catéter. Ingresa el catéter, sale por el extremo marrón. ¿Lo ven? Ese es el extremo distal. Por ahí tiene que salir la guía. Mírenlo a este nivel. Aquí salió. Aquí salió. Y clamp. Para que no, para la guía no tiene que ingresar. Simplemente ingresa el catéter venoso central. El tubito flexible. La guía metálica no tiene por qué ingresar. Ahí está. Mire, en el abordaje subclavio, aproximadamente son 2 centímetros que quedan afuera. Es el abordaje subclavio derecho. 18 centímetros y aproximadamente 2 centímetros y medio quedan afuera. Ya retiró la guía metálica y va a empezar a permeabilizar. Ahí va a estar evaluar el retorno venoso. Está comprobando, comprueba, aspira, sale sangre y ya, permeabiliza. Hace la comprobación de cada lumen. Es el lumen distal, instila, aspira, ya. Ok. Le falta cloruro para que haga el siguiente. Ahí está. Entonces, instila, nuevamente aspira, hay retorno y clamp. Estos son los clamp. Una vez de ellos, obtura, con sus taponcitos, obtura cada lumen. Y va a limpiar los restos de sangre que hayan podido quedar. Coloca sus clamp, los sujetadores del catéter para que no logre movilizarse ni desplazarse, porque mire, nosotros tenemos que evaluar esto. El catéter aproximadamente ha ingresado 18 centímetros. 17, 18 centímetros. Entonces, tenemos que darnos cuenta, ahí están los clamps, para evitar los desplazamientos. Tenemos que tenerlo registrado en cuánto está el catéter venoso central, la altura. Mire, aproximadamente quedan centímetro y medio aquí.
Como es un paciente con agitación psicomotriz, en estos momentos hemos tenido que sedarlo para que tolere el procedimiento. Entonces, el doctor va a proceder a suturar, a asegurar ese catéter, ¿no? Con hilo de sutura. ¿Ya? Entonces, una vez que ya el doctor ha suturado, aseguró el catéter y ahí ingresamos nosotros. Ingresamos nosotros a colocar el apósito transparente, a colocarle como es un paciente que recibe, mire, aquí está el se ha exsanguinado el paciente al momento que se ha retirado el catéter central. Ahí estoy yo realizando, colocándole una gasita porque este catéter de todas maneras como ha sido dilatado, la piel se ha alterado, va a sangrar ese catéter. Entonces colocamos esa gasita por el primer día, ¿no? Porque va a empezar a sangrar por el sitio de inserción y luego ya para mañana retiramos esa gasita y dejamos el sitio de inserción libre para poder evaluar y visualizar eh, la piel alrededor del sitio de inserción. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar? Signos de enrojecimiento, a este nivel de enrojecimiento, calor local, si hay presencia de secreciones, si está dura la piel, si hay cordón venoso palpable, todo eso tenemos que visualizar. Esa gasita nada más se coloca, como les vuelvo a mencionar, porque recién hemos colocado el catéter y como va a sangrar, pero para mañana ya se debe retirar esa gasa del sitio de inserción. El apósito transparente y los lumen, ahí colocamos en los lumen que vamos a utilizar, ahí colocamos el dispositivo libre de aguja. Mire, ahí está. Ese es el dispositivo libre de aguja. Si nosotros vamos a administrar con jeringa por estos dispositivos, tenemos que hacer la desinfección con algodón y solución alcohólica al 70%. Ahí cubrimos con un campo estéril, se cubren los lumen y los puertos libres de aguja con un campo estéril. Ahí está la fecha y aseguramos. Ahí tenemos que asegurarlo bien, si no se va a desplazar el campo.
Ya, la bibliografía y eso es todo. ¿Alguna pregunta, estimadas colegas? Buenas noches. Sí, licenciada, buenas noches. Vamos a esperar si alguien tiene alguna pregunta, si usted sería amable de contestarlo. Sí, Ahí tiene usted una pregunta por el chat, por favor. mm, no, el procedimiento en sí lo hace el médico. La indicación también lo realiza el médico. Nosotros lo que hacemos es los cuidados, la curación, todo lo que corresponde a mantenimiento, cuidados, prevención de infecciones, corresponde a lo que es enfermería. Pero la colocación del catéter venoso central es un procedimiento médico. Si alguien tuviera otra pregunta, por favor, puede utilizar el micrófono o también a través del chat hacer sus preguntas. Aquí el objetivo es brindarle al profesional de enfermería conocimientos teóricos sobre mantenimiento, cuidado, cómo curar el catéter venoso central para evitar estas infecciones. Como les vuelvo a mencionar, las bacteriemias asociadas al cuidado de este catéter venoso central, ¿no? Que son las que causan altos costos hospitalarios, mortalidad en el paciente, sobre todo eso, ¿no? El impacto que tiene en la mortalidad. Por eso es importante que la enfermera conozca y sepa. Tengo aquí otra pregunta, licenciada. Exactamente se la voy a leer. Dice, ¿por qué no se puede usar o por qué no usted usó las llaves de triple vía en los lúmenes del catéter? Miren, nosotros, bueno, la tendencia ahora es que utilicemos los sistemas libres de aguja, ¿ya? Nosotros tenemos, se puede utilizar también la llave de triple vía, si es que el lumen va a ser utilizado en ese momento, porque si no vamos a utilizar, es mejor obturar los lúmenes, ¿no? De esta manera también aseguramos que evitamos las complicaciones relacionadas a infección del torrente sanguíneo. ¿Alguien Bien, más? bien, creo que ya no me quedan más preguntas, solamente me queda en darle las gracias, licenciada Melissa Alquizar, por esta tan importante ponencia que lógicamente es de mucha importancia para todas las personas que están aquí en la sala y también aquellas que nos siguen a través de las redes sociales. En nombre del Consejo Regional 19 Ancash Costa,
en nombre del comité científico, le damos a usted las infinitas gracias y también a la empresa que nos apoya en estos jueves científicos y a todos ustedes aquí presentes también agradecerles e invitarles para las siguientes ponencias. Perdón. Muchísimas gracias, licenciada Alquiza, por su Eh, ponencia. Muchísimas gracias también a ustedes. Muchísimas gracias, estimada colega Angelita Rojas. Gracias al colega Elki. Y buenas noches a todas ustedes, estimadas colegas. Muchas gracias. La ponencia ha terminado, asistentes. Hasta la próxima.